Hola, ¿cómo están? Tengo la intención con este video de despejar muchas dudas o incertidumbres que existen alrededor del área de recursos humanos. Muchas veces ni gerentes, ni encargados, ni directivos, ni siquiera la gente propia del área reconoce exactamente el rol que tiene esta profesión. ¿Por qué las empresas tienen áreas de recursos humanos? ¿Y a qué se debería dedicar este sector en la empresa? Entonces, para por ahí focalizar bastante, mi intención es aclarar por qué se creó, qué se buscó en un principio con la inclusión de estos profesionales, sobre todo ahora que nos encontramos en una dinámica de grandes cambios en el mundo laboral. Por ahí perdemos el foco, incluso los profesionales de recursos humanos, en la dedicación de nuestras tareas. Por ahí terminamos atendiendo más a la mirada de alguien que dirige la empresa que a lo que realmente le conviene a esa organización. Justamente somos ciertos asesores que nos encontramos dentro de las organizaciones para que las decisiones que se toman sean correctas en pos de la consecución de objetivos, eliminando sesgos que pueda llegar a tener un encargado, incluso un trabajador o un equipo de trabajo. La idea es ser lo más objetivos posible de acuerdo a nuestra expertise y nuestro conocimiento. Vamos a ver en busca de qué podemos ser así. Entonces, para esto elaboré un pequeño resumen de la historia que tenemos en el mundo del trabajo. Este resumen incluye un contexto histórico y después vamos a intentar cerrar con algunas conclusiones actuales, tanto en el panorama mundial como en el panorama más local, hablando de Argentina. Tengamos en cuenta que el área de recursos humanos, como la conocemos hoy, no existió siempre en las organizaciones. Antes el trato dentro de una empresa se daba más directamente entre directivos y trabajadores. No teníamos tantas divisiones jerárquicas ni nexos comunicativos en la empresa, sino que era relación directa. Esto traía grandes riesgos, obviamente. Se tocaban muchos intereses y sobre todo que no se le daba la importancia que debería a la persona dentro de la empresa. Las empresas no tenían un sector especializado en gestionar a las personas. No había nadie que preste atención a esto. Entonces, repito, las relaciones laborales se manejaban de manera más directa, sin ningún nexo. El directivo no podía ser experto en todos los temas que trabajaba una organización. Entonces, la productividad no era la ideal y el estado en el que se encontraban los trabajadores tampoco. ¿Cuándo se empieza a hablar de nuestro rol en una organización? Bueno, surge allá entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos y en Europa, en el contexto de la revolución industrial. Hablando de la segunda revolución industrial. Recordemos que hubieron varias revoluciones industriales a lo largo de la historia. Actualmente estamos transitando una revolución industrial que más data de la inteligencia artificial. Ya no nos vamos a extender mucho en ese contexto, en cuántas revoluciones industriales tuvimos, pero sí que la segunda revolución abarca más o menos del año 1850, algunos datan de ese año, otros van a 1870 hasta 1914. Esas son las dos revoluciones industriales para luego darle lugar a la tercera revolución industrial, ya con inclusión de nuestro departamento, y una cuarta revolución industrial, que es la de hoy, centrada en la inteligencia artificial, la Internet, sobre todo. Volvemos, en cierto modo, a hablar de máquinas, como era antes de la segunda revolución industrial. Entonces, en esta época, las empresas o las fábricas, se habla de fábricas más que de empresas, se expanden, empiezan a aumentar cantidad de trabajadores, se implementa la mecanización, se expande aún más la producción en serie, y con esto, repito, como se da la mecanización, con esto se pierde bastante, aún más, el foco en los trabajadores. Había trabajadores que tenían jornadas de hasta 15, 16 horas, incluso sin que haya un marco legal que avale o rechace esto o que lo controle. Entonces, ya todos conocemos las movilizaciones de 1886 en Chicago,
que le dan lugar a lo que hoy conocemos como el Día del Trabajador. Esas movilizaciones hablaban de las 8 horas en la jornada laboral. Y esto más adelante ya vamos a ver que fue apoyado por la Organización Internacional del Trabajo, la cual se crea más adelante. Pero bueno, sin irnos por la rama, entonces en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, lo que se intenta dentro de estos cambios es no perder el foco en la persona. Las empresas empiezan a enfrentar desafíos y buscar soluciones en temas referentes a la vivienda, a la salud, los horarios del personal, como recién decíamos, y debieron organizar el trabajo, administrar el salario, gestionar los conflictos laborales. Empezaron a surgir muchos conflictos, sobre todo porque los trabajadores empezaron a organizar, lo que va a terminar decantando en la existencia de los sindicatos. Ante este nuevo panorama, no podía ser todo el directivo de la empresa y tiene que empezar a diversificar un poquito las tareas y crear nuevas áreas. Surgen los departamentos de bienestar que se encargaban de trabajar directamente con la persona, que es lo que estábamos buscando, pensando que trabajando con la persona esas personas iban a rendir más, iba a haber más productividad, con la premisa de que si la gente está motivada, descansada, buenas condiciones, va a rendir mejor. Así sea que haya que tocar un botón en una máquina, va a rendir mejor. Por ejemplo, podemos tomar como referencia un economista importante del siglo XIX, John Commons, que es el primero que utiliza el término recursos humanos. Anteriormente se usaba departamento de bienestar o incluso en estos años, porque no se populariza totalmente, sino que estamos hablando de que en un libro en el mundo se utiliza por primera vez el término recursos humanos, en el libro más específicamente de distribución de la riqueza. Pero ya empezábamos a hablar de lo que hoy conocemos como nuestra área. El Departamento de Bienestar, como el Departamento de Recursos Humanos, entonces, ¿qué busca? Porque, ojo, estamos revisando lo que buscaba en ese momento. No tenemos por qué perder el foco hoy en día. ¿Qué busca entonces? Trabajar con la persona, pensando en que si la persona está en mejores condiciones, va a ser más productivo para la empresa. Lo que decía al principio, no necesariamente tengo que seguir las directivas de un gerente o un dueño, porque muchas veces está sesgada, porque para eso está el Departamento de Recursos Humanos, porque conocemos el trabajo con las personas. Y ya vamos a nombrar algunas tareas. Otro de los primeros enfoques, el más conocido quizás, es el que da la administración científica, que hasta en el colegio lo vemos, que es Frederick Taylor, Taylorismo, lo que conocemos como Taylorismo. A comienzos del siglo XX, que justamente Taylor y Ford fueron dos actores principales en esta revolución. Lo que buscaba Taylor, por medio de la administración científica, entonces, era mejorar la eficiencia de sus fábricas, organizando y estandarizando las tareas. Aunque se enfoca en lo productivo, Taylor fue una de las primeras personas en este ámbito que intenta sistematizar el estudio o realiza uno de los primeros intentos sistemáticos de estudiar cómo se organiza el trabajo dentro de la empresa, el trabajo humano dentro de la empresa. Entonces, vamos a tener un pequeño panorama de lo que decía Taylor, para tener dos perspectivas, ¿no? El objetivo principal entonces era maximizar la eficiencia industrial, o sea que en menos tiempo se sea más productivo o se produzca más, lo que iba a traer más ganancia para la empresa. Eso es lo que buscaba Taylor y se planteaba dentro de ese contexto. Y el mismo Taylor dice, no nos podemos olvidar de la gente. Primero, dividió las tareas. Todo lo que se hacía en una sola línea productiva, lo que hace es fraccionarlo en diferentes pasos más simples y repetitivos. Más simples para hacerle más fácil el trabajo a la gente, que salga mejor ese trabajo. Lo que sí puede caer en una desventaja es el hecho de que sea repetitivo, obviamente. Pero también busca una estandarización. Empieza a usar cronómetros para medir y determinar el tiempo justo que llevaba cada tarea y luego de calcularlo poder evaluarla. No evaluar sin ningún sustento, sino que ver el tiempo justo que llevaban y a partir de eso estandarizarlo. Con esto se trae la especialización, cada trabajador se limita a una sola función y con esto también empiezan a surgir muchas profesiones.
Pero también trabajan los incentivos salariales. Empieza a aumentar los salarios por pieza producida, no solamente da un salario fijo, sino que dice, che, mira, si vos trabajás más, o trabajás o producís más en realidad, porque lo que buscaba Taylor, repito, era la disminución, si vemos en profundidad, busca la disminución de la jornada, pero sin dejar de ser productivo, ya en esa época. Entonces dice, si vos en este tiempo producís más, vas a tener bonos, lo que te va a motivar para que te esfuerces más. Después lo que hace es separar el mando de la ejecución. Los directivos piensan y planifican mientras que los demás ejecutan las tareas. Y ya el trato no es tan directo, sino que empiezan a surgir departamentos intermedios. Repito, ya a principios del siglo XX. Lo podemos contrastar con hoy, que se está hablando mucho de los cambios de jornada laborales alrededor del mundo y los cambios de jornada laborales más específicamente en Argentina. De eso ya vamos a hablar en un ratito. Entre 1910 y 1920, como venimos diciendo, si bien Commons lo había utilizado en 1894 en el libro de distribución de la riqueza, el término, se populariza recursos humanos y las empresas comienzan a ver definitivamente a los trabajadores como un activo de capital, o sea, una parte muy importante para producir ganancias dentro de sus negocios. Y ya se empieza a hablar de negocios y no solamente de fábricas. Luego surgen las investigaciones de Elton Mayo, un australiano, un sociólogo australiano, que también lo podemos haber escuchado, ya en la década del 20, del 30. Y empieza a trabajar con un enfoque de relaciones humanas, ya con un enfoque, repito, sociológico, que pone énfasis en la motivación, el liderazgo, la comunicación, el clima. Lo que empieza a ver Mayo es que hay empresas que lideran equipos, entonces es importante que conozcan cómo motivarlos. Más adelante va a surgir, esto ya no lo incluyo, pero va a surgir la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades para quien quiera acudir a ese material. Pero Mayo marca los antecedentes para hablar de motivación, liderazgo, comunicación y clima. Volvemos a lo mismo. ¿A qué nos dedicamos entonces en el área de recursos humanos? ¿A motivar? ¿A mejorar los liderazgos? ¿A mejorar la comunicación? Para que se mejore el clima. De esta manera obtener mayor productividad. Porque si vamos a las máquinas, hay otras profesiones que le pueden llegar a sacar más rédito a las máquinas. Nosotros tenemos que trabajar con las personas. Y entonces, dice, estos eventos dieron origen a los primeros departamentos que se dedicaron a la administración de personal, controlar el ausentismo, pagar salarios, hablar de disciplina laboral porque empezaban a surgir nuevas normativas y a relacionarse con los sindicatos. Ese es el contexto mundial que tenemos. Estamos hablando, repito, vamos a repasar de motivación, de liderazgo, de comunicación, de clima laboral. Estamos hablando de disciplina laboral, de la relación con los sindicatos, o sea, de negociaciones, del pago de salarios. Si vamos un poquito más atrás, hablamos de trabajo humano con Frederick Taylor, con gestión de conflictos. Ese es el fuerte de nuestra área, el cual no debemos perderlo. Después está recursos humanos en Argentina. En Argentina, recursos humanos recién empieza a tomar lugar a mediados del siglo XX. Cuando en el mundo se hablaba a finales del siglo XIX, acá se empieza a hablar a mediados del siglo XX. Hay un gran desfasaje. Ahora, en Argentina en esa época se da un gran crecimiento industrial propio, de industria nacional, y la consolidación de muchos derechos de los asalariados. Crecen en tamaño y complejidad las empresas, entonces se vuelve necesario empezar a crear áreas que administren las relaciones laborales. Lo que se venía dando en el mundo hacía 30 años, empieza a verse en Argentina. Tengamos en cuenta que todavía no estábamos tan globalizados como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y un punto clave en esta institucionalización del trabajo, o sea, que sea política o tema de Estado, que el trabajo lo sea, fue el desarrollo de la legislación laboral. En 1929 tenemos la Ley de Jornada Laboral, que toma en cuenta lo que se había trabajado en 1890 en los Estados Unidos, a raíz de la protesta de Chicago,
que es la reducción de jornada. En Argentina, como vemos, ya casi 40 años después, se trabaja por medio de la ley de jornada de trabajo. Pero no estaba institucionalizada, no había un organismo de control para esa ley o esa normativa. Entonces no se respetaba. Si bien actualmente tampoco se respetan a rajatabla todas las leyes, ahí era mucho más marcado. En ese periodo también surgen muchos derechos laborales y se fortalecen los sindicatos, lo que empezaba a surgir a principios del siglo XX, acá en la década del 40, en Argentina. Y se crean muchos organismos estatales dedicados a regular efectivamente lo que se venía trabajando 10 años antes. Así es como se crea la Secretaría del Empleo, que es quien regula esta ley hecha en 1929. En el año 43, más exactamente, se crea la Secretaría de Empleo. Entonces, en este contexto, las empresas empiezan a crear departamentos llamados departamentos de personal. En el mundo se han llamado departamentos de bienestar, justamente por el bienestar de los trabajadores. Y por eso ponemos manos a la obra. ¿Qué hacen las empresas ante este panorama? Y la función principal de este departamento es gestionar las relaciones de las empresas, cumplir con las normativas, como recién aclarábamos, y cuestiones administrativas. Desde fines del siglo XX, para saltar en el tiempo, porque, repito, desde mediados de, más o menos en los años 40, desde mediados del siglo XX hasta fines del siglo XIX, tengamos en cuenta que entre 1950 y 1970 se da otra revolución industrial en el mundo, más pequeña que la anterior, pero se da. En este tramo, justamente este departamento de personal se encargaba de gestionar esto que aclaramos. Ahora, este departamento de personal, en la década del 90, a fines del siglo XX, que antes tenía un rol administrativo, incluso legal, que actualmente no debemos perder ese foco, a pesar de que la profesión de abogado está para regular las cuestiones legales, nosotras tenemos que brindar apoyo. Y se transforma en el área efectivamente de recursos humanos, teniendo funciones más estratégicas como las que había tomado en el mundo casi 100 años antes. ¿A qué me refiero con esas funciones estratégicas? Bueno, justamente controlar la asistencia o la inasistencia y los porqués de la inasistencia, lo que también trabajaba Mayo, el sociólogo australiano, que tenía que ver con la motivación. Entonces, esto recién a finales del siglo XX. Ahora, en la actualidad, el área de recursos humanos no solo administra cuestiones laborales, como dice la diapositiva, sino que también trabaja en temas como selección de personal, capacitación, desarrollo del talento, la cultura organizacional, el liderazgo, el bienestar. El área es lo que lo trabaja. Si a nosotros una empresa o un gerente nos contrata, sea que seamos servicio tercerizado o servicio interno, tenemos que dar solución a estas cuestiones y tantas otras que tengan que ver con esto. Muchas veces terminamos respondiendo a los requerimientos de las áreas, de las diferentes áreas, y perdemos el foco en nuestra expertise, que realmente debería ser esta. Sí, obviamente que va a haber resistencia al cambio siempre, pero no nos olvidemos de la razón de ser de nuestra área. Se centra en la administración del trabajo, pero las personas son fundamentales. No hay otra área en la empresa que trabaje con las personas, solamente el área de recursos humanos. Y tengamos en cuenta, primero, lo tardío que es el impacto de lo que pasa en el mundo después de nuestro país. Tarda años impactar. Y el contexto en el que nos encontramos. En una reforma, por ejemplo, que busca ampliar la jornada. No la amplía oficialmente, pero sí por el banco de horas algunas jornadas se van a ver más amplias. Mientras el mundo está reduciendo jornadas. Está buscando el mundo lo que buscó Taylor en la década de 1900. Que los trabajadores sean más productivos en menos tiempo. Y eso es lo que realmente, además, va a generar empleo, porque al tener una jornada más reducida por trabajador, va a entrar en esa cadena otra persona también. Pero además, tenemos que analizar si lo que se está discutiendo hoy, se está debatiendo hoy, motiva o no motiva a las personas. Realmente si las motiva o no las motiva.
y si realmente a raíz de esto genera un contexto más productivo para la empresa, porque a fin de cuentas eso es lo que vale también. Para eso estamos los departamentos de las diferentes áreas en una organización. Entonces, sin perder el foco en lo que es nuestro rol, nuestro gran desafío es ver cómo lidiamos con esto. Si nosotros realmente creemos que la motivación hoy en día corre por una ampliación de jornada o una ampliación en motivar o no motivar a los trabajadores. ¿De qué manera podemos motivarlo para que la empresa a su vez sea más productiva? Más allá de una legislación nueva, antigua, o lo que busque esa normativa. Pero esto es para que también queden claro, no solo para los profesionales de recursos humanos, sino para las instituciones y para el resto de trabajadores, para que queden claro el rol que deberían tener los recursos humanos y no perder el foco. Y a pesar de que por ahí parece una frase hecha, le faltó una S, disculpen. Hoy necesitamos más recursos, recursos más humanos. Con la nueva revolución industrial, que es la tecnológica, la de la inteligencia artificial, estamos olvidándonos de esto, de que realmente los recursos tienen que ser humanos. O tenemos que tener humanos con recursos, no recursos con humanos, que es lo que muchas veces obstaculiza la inteligencia artificial. Muchas gracias si han escuchado este video. Tienen mi contacto por cualquier consideración que tengan. Les agradezco su tiempo. Hasta luego.